Bienvenidos a nuestro culto virtual del día 5 de septiembre del año 2020. Gracias al Señor, una vez más estamos aquí llevando la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de Isaías capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, con este cuadro de la gloria de Dios, vamos a comenzar este culto y vamos a cantar este himno, el himno número 4 de sus signarios: Santo, Santo, Santo. Porque tenemos que venir al Señor, ver su santidad, contemplar su santidad y estar dispuestos a recibir el mandato de ser enviados. Así que vamos a orar y después vamos a cantar este himno, poniendo nuestras mentes en la gloria y la santidad de Dios. Oremos. Padre eterno, tú eres santo. Y como los serafines queremos decir: Santo, Santo, Santo. Y queremos en esta hora entregar nuestras vidas a ti, Padre Santo, para contemplar tu santidad. Oh Señor, una vez más venimos suplicándote por tu gracia. Toma control absoluto de este servicio que te rendimos a ti. Oh Padre mío, que los cantos que cantemos, Padre mío, que la meditación de la palabra sea para tu gloria. Oh Señor, tú eres santo, en el dulce nombre de Jesús. Amén.
Este segundo himno que vamos a cantar es una respuesta al primer himno, porque si Dios es santo, santo y santo, entonces tenemos que predicar su santidad. Y hay una senda que el mundo no conoce, que es la senda de la santidad de Dios. Y Él nos manda a nosotros realmente a anunciar esta senda. Así que vamos a cantar el himno 330. Hay una senda que el mundo no conoce. Cantemos. En preparación para el mensaje de hoy, vamos a cantar un himno muy especial. Es el himno Ven a los pies de Jesús, el himno 305. Es una invitación para que tú vengas, para que no le conoces, que tú vengas a los pies de Jesús. Y tú también, si eres cristiano pero te estás alejando, vuelve otra vez a los pies de Jesús, porque Él quiere darte la luz. Cantemos este himno en preparación al mensaje de la palabra de Dios.
Hay momentos en la vida que tenemos que hacer grandes decisiones, o tal vez pequeñas decisiones también, y no sabemos qué hacer. Hay momentos que nos encontramos en problemas, en adversidades en la vida, y no sabemos qué hacer. Hay decisiones grandes que tenemos que hacer, como por ejemplo, dejar un trabajo o aceptar una oferta de trabajo. Hay decisiones tan grandes que nos confunden y no sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros como iglesia tenemos que hacer decisiones en medio de estos tiempos difíciles y no sabemos qué hacer. Y muchas veces nos encontramos en esa encrucijada en la vida. ¿Qué hacer? Cuando no sabemos realmente qué hacer. Cuando la vida nos trae adversidades y no sabemos qué hacer. Pues en el día de hoy y en este mes, este primer sábado del mes de septiembre, vamos a comenzar una serie titulada ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Y esta serie de mensajes se va a encontrar en el libro de Santiago, la Epístola Universal de Santiago. Y vamos a estar estudiando este libro y vamos a pensar en contestar la pregunta, ¿qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? Así que les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago, la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a comenzar en el capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar consejos sobre lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Y que el Dios de gracia nos guíe. Así que le voy a leer los primeros 11 versículos del libro de Santiago. Libro de Santiago capítulo 1, desde el 1 hasta el 11. Y después vamos a tener un tiempo de oración y hablar de este libro fabuloso que es el libro de Santiago. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tengamos un tiempo de oración. Padre eterno que estás en los cielos, una vez más queremos llegar ante tu presencia para rogarte que nos enseñes el camino, que nos enseñes la senda para llegarnos a ti. Y sabemos, Padre mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por ti, por Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora, Padre, te rogamos que nos guíes en el mensaje de hoy. Padre, háblanos de una manera especial. Padre, yo te ruego que las palabras que salgan de mi boca y la meditación en cada corazón sean de tu agrado para tu gloria, Padre Santo. Oh, Padre, háblanos y permite que escuchemos lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y el versículo 1 lo que hace es nos da una introducción sobre el autor de esta carta que vamos a estar estudiando y predicando, la carta de Santiago. Y dice que Santiago es siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Así que comienza Santiago con un saludo. Pero ¿quién es este Santiago que la Biblia nos habla? ¿Quién es este Santiago? Bueno, vamos a estudiar un poco sobre este Santiago para llegar al tema central del mensaje de hoy. Santiago se describe primeramente como hermano de Jesucristo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 55. 13:55. Y allí nosotros encontramos una primera mención, la primera mención de Santiago. 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuatro hermanos menciona, entre ellos Jacobo, que al parecer era el hermano mayor de todos. Bueno, Jesucristo era el primero, pero después seguía Jacobo. Esa es la primera mención que se da de Santiago. Ahora, una cosa interesante, que aunque era hermano de Jesucristo, en el tiempo que Jesucristo estaba predicando, Santiago no se había convertido. Santiago no creía en el Señor. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 7 del libro de Juan, para que se den cuenta la incredulidad de los hermanos de Jesús. Mencionamos 4 de ellos y nos dice la Biblia que ellos no creían en Jesús. Escuchen lo que dice Juan capítulo 7, y les voy a leer del 3 en adelante. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a
Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstalas al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Imagínense, el versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Jesucristo. Los hermanos estaban diciendo que vaya a Judea y haga las grandes señales. Y Jesucristo les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía en esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho hecho, se quedó en Galilea. Pero la idea central era que sus hermanos no creían en Jesucristo en ese tiempo que le estaba haciendo el ministerio. Así, mis hermanos, que si usted tiene familiares que no creen en el Evangelio, en estos momentos no se preocupe, porque también Jesucristo tuvo esa misma experiencia. De hecho, este Santiago que estamos hablando no creía. Una cosa antes de seguir, que se me olvidó decir al principio, que este Santiago, el nombre real es Jacobo. Por eso cuando leía Jacobo era el primer hermano de Jesús, que después se convierte en Santiago. Porque la tradición escribió el Santo Santiago, y en latín tenía el título Santos Jacobo, o Jacobo. Entonces, al pasar el tiempo se hizo una contracción y se convirtió en Santiago, pero realmente Santiago es Jacobo. En inglés no hay ese problema, porque siempre usan la palabra James. Bueno, pues vimos primeramente que era hermano de Jesús, quizás el segundo después de Jesús. Después no creía en Jesús, no creía que Jesucristo era el Salvador. Era como los judíos normales. Tenía esa incredulidad en su vida. Otra cosa interesante, mis hermanos, es que Jesucristo se le aparece. Pensamos que él llegó a creer después de la resurrección. Y eso es interesante. Leímos en el capítulo 7 de Juan que no creía, pero después en el capítulo 1 de Hechos nos dice que sus hermanos entonces creen, su madre, estaban todos juntos allí. Pero antes, Jesucristo se le aparece. Le voy a pedir que abran su Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7, donde se nos dice que se le apareció Jesús a su hermano Jacobo o Santiago. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Está hablando sobre la resurrección. Entonces se aparece Jesús, y después de la resurrección es que Jacobo, Santiago, cree en Jesucristo. Una parte importante de la vida de Santiago se encuentra en el libro de Hechos. Y la primera cosa que encontramos de Santiago y también de los hermanos de Jesús es que ellos estaban reunidos en oración después de esa llegada después de la ascensión de Jesucristo. Después que Jesucristo subió al cielo, y estaba Santiago y su madre. Escuchen lo que es el versículo 14 de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que después de la ascensión de Jesucristo, después de su resurrección, Jesucristo se aparece a Santiago. Santiago cree, y lo que hace de la vida de Santiago es que se convierte en un líder de la iglesia. Es el hermano de Jesús, se hace el líder de la iglesia. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 7, donde nos dice
que Santiago se hace líder de la iglesia. 12:17. Pero él, haciendo con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Así que Pablo hablaba de Jacobo porque era uno de los principales líderes de la iglesia. También en el capítulo 15 del libro capítulo 15 también nos habla, versículo 13 nos habla de Santiago. Nos dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos. Y nos habla la historia de cómo Simón Pedro fue visitado y da un discurso. Aquí está Santiago. Finalmente, en el capítulo 21 y el versículo 18 del mismo libro de Hechos, encontramos una vez más a Santiago. El capítulo 21 encontramos a Santiago, el versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Así que de Santiago tenemos varias cosas importantes. Hermano de Jesús. Santiago no era cristiano, no creía en Jesucristo. Pero después se convierte, Jesucristo se le aparece, se hace líder de la iglesia. Y ahora tenemos que él escribe esta carta maravillosa. Es una carta de consejos prácticos en el cual él nos dice qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer. Así que es una especie de introducción al libro de Santiago. Ya sabemos quién es Santiago. Y ahora vamos, mis hermanos, a la primera cosa que Santiago nos aconseja sobre lo que debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer. Comenzando en el versículo 2. Él está aconsejando a la iglesia porque recuerdan que él está dirigiendo esta carta a las 12 tribus, dice él aquí, que estaban en dispersión. En otras palabras, se está mencionando a la iglesia. Muchos piensan que es de trasfondo judío, pero está mencionando las iglesias que están en dispersión. En otras palabras, está hablando de las iglesias que están en problemas, las iglesias que están en adversidad. Y lo primero que Santiago lo dice a la iglesia es: tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense, el primer consejo que Santiago le da a la iglesia es: tengan sumo gozo, no un gozo pequeño, sino un gozo grande. Cuando estén en diferentes pruebas, en diversas pruebas. Imagínense, tal vez la iglesia estaba pasando por pruebas de persecución o pruebas de hambre o de escasez, no sabemos, pero Santiago comienza diciéndoles: tengan sumo gozo cuando ustedes están en pruebas. Ese es el primer consejo. ¿Cómo es posible? Santiago nos explica, nos contesta esta pregunta: ¿cómo es posible que estemos con sumo gozo? Él nos da la respuesta, nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Imagínense, tenga gozo cuando está en prueba, porque esa prueba le produce a usted paciencia. Entonces nos habla un poco más. Pero esta paciencia, él dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, estoy yo sin saber qué hacer. Estoy en un problema grande en mi vida. Estoy en diferentes adversidades. Estoy en diferentes pruebas, diversas pruebas. Y Pablo me está diciendo: bueno, ten gozo, porque el gozo, y no un gozo pequeño, sino un sumo gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo que tienes va a probar tu fe para que tengas paciencia. Entonces esa paciencia
esa paciencia tiene que ser completa, porque si es completa, si realmente tienes esa paciencia que debes de tener, entonces no te va a faltar nada y vas a ser perfecto y cabal. Esto es bien interesante cómo Santiago comienza hablando de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Ahora, ¿cómo es que podemos tener gozo en medio de los problemas y adversidades de la vida? ¿Cómo es posible que podemos nosotros tener gozo? Y no tan solo gozo pequeño, pero sumo. ¿Y cómo es posible que esa paciencia se convierta en algo completo para que así yo pueda realmente tener algo perfecto y para que no me falte nada? Muchos están pasando por problemas de enfermedades, pruebas de enfermedades, quizás de trabajo. Quizás usted está pasando por una prueba. ¿Cómo yo voy a tener gozo en esta prueba? No es posible. Y yo no sé qué hacer. Santiago entonces nos habla de lo que sí debemos de hacer. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y para mí aquí viene el verso central. ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, Pablo nos dice que tenemos que tener una actitud de gozo, porque ese gozo, si tenemos esa actitud de gozo, pues nos va a producir paciencia, y esa paciencia debe ser completa. Pero, si se dan cuenta, el apóstol o el Santiago no habla de pedir fe ni de pedir paciencia, pero habla de pedir sabiduría. Eso es bien interesante. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, pero dame paciencia. Yo quiero tener paciencia para enfrentar la prueba que estoy pasando. O muchas veces nosotros, pero Señor, dame fe porque me falta fe. Pero lo que está diciendo Santiago aquí, que lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría. Y es bien interesante. Pida sabiduría en vez de pedir paciencia, en vez de pedir fe. Me dice aquí, pida sabiduría. Y una cosa que dice Santiago es que si usted le pide, Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Pida sabiduría porque Él quiere darle la sabiduría abundantemente y sin reproche. O sea, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que tener una actitud de gozo que nos va a pedir paciencia, pero para hacer todo eso tenemos que pedir sabiduría. Y la sabiduría, lo que los griegos, la palabra griega es sofía, esa sabiduría Dios quiere darnos abundantemente. Hermanos, muchas veces nosotros pedimos a Dios la cosa que no debemos de pedir. Y, por ejemplo, pedimos al Señor, Señor, dame un pedazo de oro. Entonces Dios nos da un pedazo de oro, pero no sabemos qué hacer con un pedazo de oro porque realmente para usted ve del oro ahora en los anillos y en las cadenas, pero ese oro es realmente una piedra que no tiene ninguna forma y tiene que pasar por un proceso. Así que si usted no sabe, un pedazo de oro para usted no le va a servir para nada. Pero si usted pide sabiduría, ¿cómo es que usted puede formar ese oro
va a ser diferente. Entonces usted va a tener entendimiento sobre lo que tiene que hacer. Y eso es bien interesante en nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, le pedimos a Dios cosas que realmente no nos van a ayudar. Hay muchas veces que le pedimos, Señor, dame un trabajo. Yo quiero tener un trabajo. Pero no le pedimos a Dios sabiduría de cómo conseguir un trabajo. Y Dios nos da un trabajo. Y tal vez no es el trabajo realmente que nosotros queríamos o podemos hacer. Pero tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Cómo conseguir ese trabajo que nosotros podemos hacer. No sé si me pueden seguir, si pueden comprender. Porque para Santiago lo más importante aquí es pedir sabiduría. Entonces cuando usted pide sabiduría, Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. En otras maneras, sin realmente demandarle nada, solamente pide la sabiduría al Señor y Él se la va a dar. Pero es bien interesante cómo debemos de pedir esta sabiduría cuando no sabemos qué hacer. Señor, dame sabiduría para resolver este problema, dame sabiduría para conseguir este trabajo, dame sabiduría para saber qué decir o qué hacer. Pero ¿cómo debemos de nosotros de pedir esa sabiduría? Me dice el versículo 6 que esa sabiduría debe ser pedida con fe, no dudando. Porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, que cuando usted está pidiendo al Señor esa sabiduría para enfrentar el problema que usted está pidiendo, usted tiene que pedirla con fe, con una confianza de que Dios puede contestarle esa petición. Muy a menudo nosotros, como yo personalmente, o todos nosotros cometemos el error, Señor, queremos almas, danos almas, queremos que la iglesia crezca. Pero no le pedimos al Señor, Señor, danos la sabiduría para saber cómo ganar las almas. Danos la sabiduría para saber cómo hacer que tu iglesia crezca. Y aquí es bien interesante lo que Santiago, el hermano de Jesús, nos está diciendo. Pide sabiduría, pero pídela con fe. Entonces le pedimos al Señor, pero no le pedimos con la fe necesaria. ¿Qué más nos dice? Si pedimos dudando, entonces vamos a ser como las ondas del mar, que son arrastradas por el viento, o sea que nunca vamos a estar constantes. Y después nos dice, no piensa que tal hagas recibirá tal cosa del Señor. En otras palabras, no vas a esperar que si tú estás no creyendo en el Señor, vas a recibir esa sabiduría que le estás pidiendo. Porque nos dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que es indeciso, el que no puede tomar una decisión cierta, con fe, entonces aquí me dice que va a ser inconstante en todos sus caminos. No sé si a usted eso se le ha pasado. Hay personas que viven cambiando de opinión, viven cambiando de lo que ellos quieren, porque son inconstantes sus caminos. Y eso es lo que nos atrasa más en la vida, cuando no podemos hacer una decisión de lo que realmente nosotros queremos. Y lo que realmente queremos es que Dios nos dé sabiduría para enfrentar la vida en el nombre de Jesús. Y eso entonces nos va a conllevar realmente a ver lo que Dios quiere para con nosotros. Más adelante vamos a ver que el mismo Santiago nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y aquí es la base, porque no pedimos con sabiduría y no pedimos con fe. ¿Qué hacer cuando yo no sé qué hacer?
¿Qué debo yo de hacer cuando no sé qué hacer? Pues Santiago nos dice que tenemos que pedir sabiduría al Señor, el cual nos da abundantemente y sin reproche. Y nos dice que tenemos que pedir con fe, no dudando. Hermanos, nosotros estamos en una crisis, pero muchas veces dudamos de cómo pedir sabiduría al Señor, de cómo resolver esto. Tenemos que pedir al Señor, Señor, danos sabiduría para saber lo que tenemos que hacer en cada situación, en cada condición. El Señor te está pidiendo, pide sabiduría. Es bien interesante que cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, Él decía, vete, tu fe te ha salvado. Antes de darle la sanidad, le dice, tu fe te ha salvado. Es bien interesante porque Jesucristo se concentraba más en la fe de la persona que en su sanidad. Porque lo que la gente quería era la sanidad física y se olvidaban de pedir la cosa más importante, la sabiduría para tener salud espiritual. Porque realmente cuando estamos enfermos, mis hermanos, no es bueno, Señor, si me sanaras, si me sanas hoy. Y Dios viene y te sana. Pero ¿qué pasa? Mañana tienes otro problema. Y te olvidas a veces de Dios. Porque no estás pensando en lo espiritual. Y lo que Santiago nos dice aquí, pida sabiduría realmente. Antes de pedir otras cosas, pide sabiduría. Pide que Dios te dé sabiduría para resolver ese problema. Pide que Dios te dé sabiduría para guiarte. Dile al Señor, Señor, yo no sé qué hacer. Por eso te pido que me des sabiduría. Yo quiero terminar con dos hombres en la Biblia, dos reyes, que pidieron al Señor sabiduría y que siguieron el consejo de Santiago. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, estos dos hombres bastante famosos. El primer hombre que vamos a hablar es Salomón, que ustedes, la mayoría de los cristianos lo conocen, rey Salomón. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y vamos al capítulo 3 de Primera de Reyes. Y es allí donde nos indica sobre la sabiduría que pidió este rey Salomón. Escucha esta historia y yo espero que aprendamos del rey Salomón lo que debemos de pedir. Vamos a comenzar en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Y aquí está Salomón orando y hablando con Dios. Dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para obrar juicio, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Imagínense, mis hermanos. Él podía pedir
riquezas, él podría pedir salud, él podría pedir mucha fuerza para gobernar, pero lo que pidió fue sabiduría. Pidió sabiduría, mis hermanos. Y Dios se la dio abundantemente y sin reproche. Ahora, el segundo personaje es otro rey. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y no vamos a leer mucho, pero les voy a leer algunos versículos para que se dé cuenta sobre cómo este hombre actuó en medio de la crisis, en medio de la situación en la cual se encontraba. Y este es el rey Josafat. Voy a leer algunos versículos para que se den cuenta tenga el contexto de lo que está pasando. Pues estaba amenazado Josafat y no sabía qué hacer. Un ejército quería destruirlo. Entonces hizo dos cosas. Primero dijo, el versículo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. El versículo 9. Si mal viniere sobre vosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora viene el versículo 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. Josafat, en medio de esa gran confusión, en medio de esa gran amenaza que iba a ser destruido, él dice: Señor, no sabemos qué hacer. Así que tornamos nuestros rostros a ti, nos volvemos a ti para pedir que nos dé sabiduría para que nosotros podamos resolver este gran problema que está en medio nuestro. Hermanos, hermanas que me están escuchando, amigos y amigas, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? La primera lección es tornar nuestros rostros a Dios y pedir sabiduría. En otras palabras, tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos al Señor y pedir que Dios nos dé sabiduría. Y lo que Santiago nos dice, que Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero nos dice que tenemos que pedirla con fe, no dudando, porque es que el que duda es como las ondas del mar, que el viento las lleva y viven siempre cambiando. Que pidamos, mis hermanos, con firmeza, con fe en el Señor, la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo primero, mis hermanos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Como Josafat, no digamos lo mismo: yo no sé qué hacer, pero vengo a ti, Padre. Como el rey Salomón: Señor, yo no sé cómo gobernar este pueblo, así que te pido que tú me des sabiduría, que me des discernimiento. La tentación es que pedir las cosas que nosotros pensamos que nos pueden resolver el problema. Y lo que Santiago nos dice es pedir sabiduría. Esa es la tendencia común. Cuando usted tiene un problema, usted quiere resolverlo. Cuando hay una crisis, usted quiere inmediatamente que se resuelva. Por ejemplo, nosotros queremos o estamos orando: Señor, danos una vacuna para resolver este problema del COVID-19.
Y hemos estado gastando el tiempo orando y nos olvidamos de pedir, Señor, no sabemos qué hacer. Danos sabiduría para saber cómo resolver esta crisis. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a pedirle a Él sabiduría cuando no sabemos qué hacer. Y cuando nos encontramos en crisis, vamos a seguir esta pauta del libro de Santiago. Tú estás en pruebas, pues toma esas pruebas con sumo gozo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar las pruebas con sumo gozo, porque esa paz, ese gozo, esa prueba nos va a producir paciencia. Y si esa paciencia es completa, entonces vamos a ser perfectos en el sentido que no nos va a faltar nada. Hermanos, vamos a confiar en el Señor y vamos a pedirle sabiduría al Señor para que podamos tener gozo en medio de las tribulaciones y de los problemas que nosotros estamos encarando. Por la gracia de Dios, Él nos promete que nos va a dar eso abundantemente. Esa sabiduría nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Oremos al Señor que nos guíe. Cuando no sabemos qué hacer, Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único que puedes guiarme. En el dulce nombre de Jesús, hermano, vamos a confiar en Él. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a cantar este himno, el himno número 300, el himno 32. Cuán grande es Él, porque Él es tan grande que nos quiere dar su sabiduría. Y cuando cantemos ese himno pensemos, Señor, he estado fallando, yo quiero saber cuán grande tú eres, tú me puedes dar esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Oremos. Padre eterno, qué maravilloso es llegar a tus pies, en confianza de que tú eres un Dios grande. Cuán grande tú eres, Padre, digno de toda adoración. Y así, Dios mío, como Santiago, que nos aconseja a tener gozo cuando estamos en pruebas, pero a pedir sabiduría, para que el Dios de gloria nos ayude. Así también venimos a ti, Padre Santo. Oh Señor, no sabemos qué hacer, pero te pedimos que nos des sabiduría para tener gozo, y que ese gozo produzca en nosotros, Padre mío, en medio de la adversidad, una fe que nos dé paciencia. Padre, que tú nos guíes en esta hora a creer que tú eres el único que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque tú eres el gran Dios y cuán grande es tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Yo quiero terminar en esta hora pensando en la sabiduría grande de nuestro Dios. Y el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 17, nos habla de esa grandeza de Dios. Y yo quiero terminar con esta porción bíblica, Primera de Timoteo 1, 17. Primera de Timoteo 1, 17, que nos habla de ese gran Dios soberano y supremo, que nosotros debemos de alabar y glorificar. Hermanos, si en esta semana que se aproxima, piensa en ese gran Dios y en la sabiduría que Él quiere darnos en medio de nuestras pruebas y adversidades. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí para terminar. Capítulo 1, versículo 17. Así termino yo este culto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, ricamente. Hasta la próxima.